Fundación Pro Empresa EIRL presenta Orientación Profesional, Asesoría Contable, Tributaria, Laboral, Previsional y Seguridad Social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Fundación Pro Empresa EIRL presenta Orientación Profesional, Asesoría Contable, Tributaria, Laboral, Previsional y Seguridad Social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Orientación Profesional. Amigos, es un gusto enorme nuevamente reaparecer delante de ustedes para seguir brindando estos temas tributarios, laborales, previsionales y en seguridad social que seguramente interesan a cada uno de ustedes. Amigos, en este día vamos a brindar en nuestro bloque laboral un tema denominado los contratos sujetos a modalidad. Esto es, amigos, un tema bastante recurrente en el ámbito laboral en nuestro país, toda vez que se ha dado pues en estos últimos años, por no decir en las 2 últimas décadas en nuestro país, en contratar generalmente a los trabajadores bajo la modalidad de contratos sujetos a modalidad o también denominados a plazo fijo. Entonces, en nuestro tema del día de hoy, vamos a ver pues en primer lugar cuándo corresponde o no contratar a un trabajador bajo contrato a plazo fijo, o en otros casos corresponderá hacerlo a plazo indeterminado. Y también hay que reconocer que en nuestro país existe una tercera forma de contratación, que es el régimen a tiempo parcial. Pero amigos, nuestro tema central de este día es contratación sujeta a modalidad, como lo mostramos acá en la diapositiva número 1. Bien amigos, acá como recogemos en la diapositiva número 2 a continuación, hay un principio laboral que rige en las relaciones laborales, que es el principio de continuidad. Y este principio ha sido recogido pues en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Lo que la norma en este caso nos quiere señalar es que por inferencia se entiende que todo trabajador que ingresa a laborar a una empresa, su contratación debe ser a plazo indeterminado, porque debemos tener en cuenta que los contratos sujetos a modalidad vienen a ser, en este caso, la excepción a la regla general. Es decir, la regla general debe ser o debería ser la contratación a plazo indeterminado. Eso es lo que señala el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y también lo que acabamos de mencionar, el principio laboral de continuidad, que se refiere como que una relación laboral es de duración indefinida. O sea, cuando se contrata a un trabajador, no se contrata pues por un tiempo determinado, porque el trabajo en realidad continúa. No es que en situaciones normales un trabajo culmina en una fecha o en un término señalado, sino que el trabajo es continuo. Entonces, lo que este principio recoge es que mientras que el trabajo sea continuo y permanente, entonces la labor del trabajador, o sea, la relación laboral, también debe ser permanente, y en consecuencia el contrato debe ser a plazo indeterminado, salvo aquellos casos como lo acabo de mencionar y que constituyen la excepción a la regla. Es que existen pues determinadas situaciones en que la ley permite que se pueda contratar a modalidad o plazo fijo, y que, como lo repito, son la excepción.
y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, reiterando este punto, la norma señala que en toda prestación de servicios, como lo mostramos acá, reitero en la diapositiva número 4, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, la ley presume que existe un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Esa es la regla general. Sin embargo, como muestro acá en la diapositiva número 3, existe en nuestro país 3 formas de contratación o de celebración de los contratos individuales de trabajo. Hay 3 formas que coexisten en nuestro país. El primero es, como lo hemos señalado ya anteriormente, la contratación a plazo indeterminado, y que en este caso viene a ser la regla general. Es decir, todo trabajador en situaciones normales de ética laboral por parte del empleador, podemos decir así, debería contratar a su trabajador a plazo indeterminado. Existe una segunda forma de celebración de contratos, que es los contratos sujetos a modalidad, o también conocidos pues como los contratos a plazo fijo. Y finalmente, amigos, existe una tercera forma de celebrar contratos, que es los contratos a tiempo parcial o part-time, como se le conoce también, y que en cuanto a su duración, pues no debe superar la jornada diaria de 4 horas. Entonces, como podemos ver, los empleadores están facultados por ley para poder contratar por cualquiera de esas 3 formas de celebración de contrato individual de trabajo. Pero tampoco es que el empleador de manera antojadiza o arbitraria va a elegir una u otra forma de contratación, sino que depende en realidad de la naturaleza de la prestación del servicio. Porque, por ejemplo, si constituye la actividad principal de la empresa, y esa es la razón de ser de la existencia de la empresa, obviamente en este caso corresponde contratar bajo contrato a plazo indeterminado, y en este caso, pues por ser la actividad principal de la empresa, no correspondería un contrato a plazo fijo. Como lo hemos señalado previamente, amigos, el contratar a plazo indeterminado constituye la regla, y el contratar a plazo fijo constituye o debería constituir la excepción a esta regla. En cuanto a los contratos sujetos a modalidad, amigos, que es nuestro tema del día de hoy, como lo mostramos acá en la diapositiva número 4, pueden celebrarse, señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuando así lo requiere las necesidades del mercado o la mayor producción de la empresa, así cuando también lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se vaya a prestar o de la obra que se va a ejecutar, excepto los trabajos o los contratos de trabajo intermitente o de temporada, que por su naturaleza puede ser permanente. Entonces, en estos casos puntuales que acabamos de revelar, es que la ley permite contratar o celebrar contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo. Pero estos contratos sujetos a modalidad, a diferencia de los que son a plazo indeterminado, deben cumplir, por supuesto, ciertos requisitos para que se constituyan como tales. De lo contrario, pues, de no cumplirse estos requisitos, se convertiría pues en un contrato a plazo indeterminado. Y un requisito esencial o ineludible de cumplir es que deben necesariamente estos contratos sujetos a modalidad de celebrarse por escrito. A diferencia de los contratos a plazo indeterminado, que pueden celebrarse en forma verbal o escrita, en este caso concreto de los contratos sujetos a modalidad, de todas maneras deben celebrarse por escrito bajo sanción de nulidad. ¿Por qué necesariamente por escrito? Porque precisamente se requiere que este contrato se celebre por escrito
para dejar en evidencia las causas objetivas determinantes de la contratación. Es decir, en este contrato deberá revelarse cuál es la causa objetiva por la cual se contrata a un trabajador determinado bajo la modalidad de contrato a plazo fijo. Porque si no aparece claramente estipulado de manera expresa y objetiva en el contrato de trabajo la causa por la cual se contrata a dicho trabajador, pues simplemente dicha causa no quedaría advertida y por lo tanto se podría interpretar o asumir que se trata de un trabajo a plazo indeterminado. Entonces es crucial en la celebración de los contratos a plazo fijo que estos se hagan por escrito. Una razón ya les pusimos que es el de dejar claro cuáles son las causas objetivas determinantes de la contratación por un lado y por otro también, como se trata de un contrato a plazo fijo, el de dejar establecido cuál es el plazo de duración del referido contrato. Y por otro lado también, como quiera que se trata de un contrato sujeto a modalidad, en dicho contrato por escrito tiene que señalarse en efecto cuál es la modalidad por la cual se ha contratado a dicho trabajador. Por todas estas razones expuestas, es que la ley condiciona de manera ineludible que los contratos sujetos a modalidad se celebren por escrito. Existían, lo digo así, en tiempo pasado, otros requisitos que a la fecha ya no se dan, por cuanto en el mes de noviembre del año 2016, el gobierno de entonces promulgó un decreto legislativo en que procedió a simplificar diversos trámites, entre ellos también de orden laboral, con la finalidad pues de hacer más expeditiva la contratación, eliminar sobrecostos, entre otros, y entre ellos, amigos, se eliminó la obligación para los empleadores de comunicar la celebración de contratos de trabajo al Ministerio de Trabajo. De manera pues que desde el año o noviembre del año 2016 ya no existe esta obligación de que los empleadores deban comunicar a la Autoridad Administrativa de Trabajo los contratos sujetos a modalidad que hubieran celebrado con sus trabajadores. Pero ello no debe llevar a confusión en el sentido de que no se celebran los contratos por escrito. Se deben celebrar los contratos por escrito. Y tampoco se ha eliminado la obligación que tiene el empleador de entregar un ejemplar del contrato al trabajador. Esto se tiene que realizar de todas maneras. Pero lo que sí se ha eliminado es la obligación de que se comunique al Ministerio de Trabajo los contratos celebrados y sujetos a modalidad. Bien, amigos, acá en la diapositiva número 5 mostramos a ustedes los diversos contratos sujetos a modalidad que existen en nuestro país y que en realidad son 9 contratos sujetos a modalidad, cada uno con su particular aplicación en la realidad, cada uno también con su plazo que la ley señala, y estos 9 contratos están agrupados de 3 en 3 en diferentes tipos de contratación. Vamos para desarrollar así de manera más completa y en bloque, amigos, a hacer ahora una pequeña pausa y retorno con ustedes para presentar estos 9 contratos sujetos a modalidad. Muy bien, amigos, continuamos entonces con nuestra exposición sobre los contratos sujetos a modalidad y como le hemos indicado existen 3 tipos de contratación a plazo fijo que son los contratos temporales, los contratos accidentales y los contratos para obra o servicio.
Dentro de cada uno de estos tres grupos de contratos, existen a la vez tres contratos que se desagregan en cada uno de estos tipos y vamos a verlo enseguida. Acá en la diapositiva número 5 que muestra a ustedes en cuanto a los contratos temporales, en nuestro país existen pues tres modalidades de estos tipos de contratos temporales. Uno es el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Una segunda modalidad es por contrato por necesidades de mercado y una tercera modalidad, contrato por reconversión empresarial. Quiero puntualizar acá, amigos, lo siguiente, que por el hecho de llamarse contratos temporales, en efecto su nombre ya nos da muchas luces y en efecto se tratan de contratos que tienen una duración señalada, una duración determinada que no debe superar dicho límite. Por algo se llaman contratos temporales. Y en primer lugar, cuando nos referimos a un contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, ¿quiénes están o qué empleadores están permitidos o facultados para poder utilizar esta modalidad de contratación a plazo fijo por inicio o lanzamiento de una nueva actividad? En efecto, ¿quiénes pueden utilizarlo? Aquellos empleadores que, por ejemplo, inician una nueva actividad en la empresa y por lo tanto requieren contratar personal adicional para ejecutar dicha nueva actividad. Vamos a suponer, por ejemplo, que una empresa se dedica a fabricar calzado y tiene ya su personal contratado para ejecutar tal actividad. Pero más adelante esa empresa de repente amplía su actividad y va a fabricar en adelante ropa de vestir. Entonces, en este caso, como estamos viendo, se está iniciando una nueva actividad para la empresa. Entonces, para esta nueva actividad que la empresa ha proyectado desarrollar, el contrato idóneo con el cual puede contratar a sus trabajadores será el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Acá quiero puntualizar algo. Los empleadores deben tener mucho cuidado en escoger el contrato correcto que corresponde a su actividad específica, porque algunos escogen el contrato incorrecto y eso puede ser pues observado o cuestionado por la autoridad de trabajo. En el caso que he planteado, cuando una empresa realiza o inicia una nueva actividad o amplía una actividad, lo que corresponderá será efectuar un contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. Y lo que la ley señala en cuanto a su duración, que estos contratos no pueden superar los 3 años. Es decir, se contrata a un trabajador bajo contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad y se le puede efectuar una segunda, tercera o más renovaciones de su contrato de trabajo, pero la suma de esas renovaciones no debe superar los 3 años. Ya luego les voy a explicar qué ocurre si es que el trabajador continúa laborando bajo esta forma de contratación y supera el límite señalado. También existe una segunda modalidad que se llama contrato por necesidades de mercado. Y este tipo de contrato se utiliza para atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales en la demanda del mercado. Vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa tiene un incremento imprevisto de producción y que para tal efecto, pues, para poder cumplir con el mayor volumen de producción requerido, debe contratar un mayor número de trabajadores. En este caso, entonces, la modalidad a escoger será el contrato por necesidades de mercado. Vayamos tomando nota ya en qué casos corresponde uno u otro contrato. En este caso, lo que la ley señala es que la duración de los contratos por necesidades de mercado no debe superar los 5 años. Es el plazo máximo en que se pueden efectuar sucesivas renovaciones que no superen los 5 años. Y finalmente, dentro de los contratos temporales, existe una tercera modalidad que se llama contrato por reconversión empresarial.
Y este contrato se utiliza por la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Vamos a suponer, por ejemplo, que una empresa decide dar un salto tecnológico en su producción y contrata nueva maquinaria, nueva tecnología, muy diferente a la habitual que ha venido empleando hasta el momento, y para tal efecto, para operar esa nueva maquinaria o tecnología, debe contratar a trabajadores capacitados para la operación de dichos equipos. En este caso, entonces, lo que corresponderá será el contrato por reconversión empresarial, que también se da en el caso que la empresa reconvierta o cambie de actividades. De repente, por ejemplo, es una empresa que se dedica a fabricar ladrillos y va a abandonar esa actividad y en adelante se va a dedicar a fabricar, por ejemplo, artículos de madera, como una carpintería. En este caso entonces va a ser una reconversión empresarial y para ello pues necesitará contratar nuevos trabajadores que estén capacitados en esta actividad diferente en la que se ha convertido la empresa. Entonces, bajo esa figura corresponderá pues a los contratos por reconversión empresarial cuando la empresa cambie de actividad. En este caso, lo que la ley permite como máximo es la duración de estos contratos hasta por 2 años. Bien, seguidamente, amigos, tenemos el segundo bloque de contratos sujetos a modalidad, que son los contratos accidentales. Y cuando hablamos de contratos accidentales, precisamente, nos referimos a aquellos contratos que en efecto ocurren por accidente. No son contratos previstos por el empleador, no son contratos que el empleador esté en capacidad de planificar, posiblemente sí de avisorar, pero no de planificar para que ello ocurra. Por eso se le denominan contratos accidentales. Y entre ellos tenemos pues los contratos ocasionales, los contratos de suplencia y los contratos de emergencia. En los contratos de ocasionales, por ejemplo, se utilizan esta modalidad de contratos para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Vamos a suponer, por ejemplo, de una empresa conservera, que como su nombre mismo lo indica, su actividad principal es fabricar conserva de pescado, pero de manera excepcional, de repente requiere la construcción de un almacén y obviamente para este fin deberá contratar personal especializado en construcción. En este caso entonces corresponderá a un contrato ocasional porque es una actividad diferente a la habitual y que va a tener una duración determinada. En este caso pues la duración permitida por ley es de 6 meses a 1 año. No debe exceder dicho límite. La segunda modalidad de contratación accidental son los contratos de suplencia. Estos contratos de suplencia se utilizan cuando se debe sustituir a un trabajador estable de la empresa cuyo vínculo se encuentre suspendido por una causa justificada. Este es el caso, amigos, por ejemplo, que la empresa deba contratar a un trabajador o a una trabajadora para reemplazar a otro cuyo contrato se encuentra suspendido por causas contempladas en la ley. Tal es el caso, por ejemplo, de una trabajadora gestante que debe hacer uso de su descanso pre y postnatal, que según ley es de 98 días calendario. Entonces, en ese lapso que la trabajadora gestante debe permanecer con licencia por maternidad, el empleador, en este caso, para reemplazar en el puesto de trabajo a dicha trabajadora gestante, podrá contratar a otro trabajador o trabajadora para suplir temporalmente dicho puesto de trabajo. ¿Y cuál es la modalidad correcta de
contratar en este caso es el contrato de suplencia, porque este es el que se amolda a esa realidad concreta de contratación. Y en este caso, la duración que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral contempla es, la duración máxima es la que resulte necesaria según las circunstancias. En el caso que hemos planteado de una licencia por maternidad, entonces, el contrato de suplencia no debe superar de 98 días, porque se entiende que al día siguiente la trabajadora gestante, en este caso ya madre trabajadora, se reincorporó a su centro de trabajo. En consecuencia, ya el contrato de suplencia debe culminar en dicho día. Y si no es así, ya ese contrato queda desnaturalizado. Por eso, lo que la ley señala es que el contrato de suplencia debe durar, o la duración máxima debe ser según las circunstancias para las cuales o por las cuales dicho trabajador suplente fue contratado. Y la tercera modalidad de contratos accidentales es el contrato de emergencia. Este contrato se utiliza para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o de fuerza mayor. En efecto, amigos, hay situaciones muchas veces imprevistas, fortuitas o de fuerza mayor que el empleador no puede prever que ocurran, pero que en muchos casos se llega a dar. Y en este caso, pues, el trabajador ya tiene sus trabajadores contratados para que realicen la actividad habitual de la empresa, pero al presentarse una emergencia, estamos hablando de un caso diferente a un aumento de producción, incremento de actividad o inicio de una nueva actividad, muy diferente a ello, si no se trata en este caso de una emergencia, como por ejemplo puede ser que se derrumbe la planta o el almacén de una empresa y se requiera pues contratar personal para cubrir dicha emergencia. En este caso pues el contrato idóneo para atender dicha emergencia será pues en efecto el contrato de emergencia. Y su duración pues prevista en las leyes o debe coincidir con la duración de la emergencia. No se puede en este caso expresar el número de días que debe durar ese contrato, sino lo que la ley se remite es a que debe durar mientras dure la emergencia. Entonces, amigos, hasta acá ya vamos desarrollando 6 formas de contratación sujeta a modalidad, y lo que quiero yo acá puntualizar es que los empleadores deben tener una evaluación correcta de cuál es el contrato modal que les corresponda utilizar en un caso concreto. No se puede usar en este caso un contrato cuando lo que la realidad demanda es utilizar un contrato modal diferente. Entonces se debe utilizar pues el contrato que corresponde en este caso. Como por ejemplo, vamos a suponer un caso concreto, vamos a suponer que de pronto una madre gestante se adelanta su parto y deja de laborar en la empresa, y el empleador puede considerar que eso es una emergencia y contrata a otro trabajador bajo la modalidad de contrato de emergencia. Y en realidad eso no es así, porque el contrato de emergencia tiene otra aplicación. En este caso que planteo, como ya lo he señalado previamente, corresponde a un contrato de suplencia. Entonces, se debe analizar correctamente cuál es el contrato idóneo en este caso. Y finalmente, amigos, un tercer grupo de contratos es los contratos para obra o servicio. Y existe un primer contrato modal que es contrato para obra determinada o servicio específico. Este contrato se utiliza pues con un objeto previamente establecido y de duración determinada. Y su duración máxima es la que resulte necesaria. Vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa va a construir un nuevo local comercial y desea pues para este fin contratar personal obrero calificado y no calificado para que le construya dicho nuevo local comercial. En este caso sería apropiado pues celebrar un contrato para obra o servicio específico
porque está claramente o está objetivamente determinado cuál es la actividad o el trabajo que van a realizar. Y en cuanto acabe la construcción de dicho local comercial, concluye también el contrato. Un segundo contrato modal es el contrato intermitente, que como su mismo nombre lo indica, pues dura mientras realice la empresa actividades, y cuando no exista pues labores, el trabajador también deja de laborar. Esto se da más frecuentemente en el sector pesquero, en que los trabajadores de los 7 días de la semana a veces laboran 2 o 3 días, y los demás días, por no existir materia prima, no prestan sus labores, pero el vínculo laboral se mantiene. Entonces, esto se conoce como contrato intermitente. ¿Qué más tenemos acá en la diapositiva número 7? Tenemos los contratos de temporada. Este contrato de temporada se utiliza con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa que se cumple en determinadas épocas del año. Este es sumamente claro. Hay algunas empresas que desarrollan actividades comerciales que es conocido pues que en determinados meses del año tienen un repunte de ventas por ser temporada y requieren contratar personal solamente para esos meses de temporada. Como por ejemplo las librerías, que sabemos que en época escolar todos los padres de familia acuden a las librerías a comprar útiles escolares y existe mucha demanda ahí. Sobrecarga de trabajo para las librerías. En ese caso entonces deben contratar más personal de ventas para atender esta coyuntura, que por lo general se da pues en los meses de marzo y abril. En este caso entonces el contrato idóneo para contratar nuevos trabajadores será el contrato de temporada, como es el caso también de las empresas de regalos, que su temporada mayor de ventas será pues en el Día de la Madre o en Navidad, y en dichos meses pues pueden válidamente celebrar contratos de temporada con sus nuevos trabajadores. Y en cuanto a su duración, nos dice la ley que su duración será el tiempo que dure la temporada. En el caso de librerías, por ejemplo, podrán celebrar contratos por los meses de marzo y abril únicamente, porque esa es la duración de la temporada. Muy bien, amigos, y finalmente, para concluir nuestra exposición, acá en la diapositiva número 8, vamos a ver la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad. ¿Cuándo es que estos contratos celebrados, cumpliendo en principio con las normas previstas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se vienen a desnaturalizar o pierden su esencia para la cual fueron celebrados? Esto es muy importante, amigos, tener en cuenta, porque cuando los contratos sujetos a modalidad se desnaturalizan, se convierten automáticamente en un contrato a tiempo indeterminado, lo cual pues obviamente constituye un beneficio para el trabajador. Vamos a ver, amigos, acá cuándo es que se desnaturaliza un contrato sujeto a modalidad. Atención a esto. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. Vamos a suponer que si un trabajador es contratado a 6 meses en un contrato modal y el empleador se olvidó de hacer por escrito el contrato de renovación de dicho trabajador, entonces ese trabajador automáticamente ya queda laborando a plazo indeterminado, por cuanto ya se desnaturalizó el contrato sujeto a modalidad. O en otro caso también, cuando las sucesivas renovaciones, por ejemplo, no deben exceder de 3 años y el empleador de repente no se percató y el trabajador resulta laborando más de 3 años. En ese caso entonces se desnaturaliza el contrato y se convierte en uno a plazo indeterminado. También se da la desnaturalización
Cuando se trata de un contrato para obra o servicio específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia de contrato, sin haberse operado la renovación. Es el caso que planteamos, por ejemplo, que una empresa contrata obreros para construir un local comercial y podría darse el caso que se concluyó la construcción de dicho local, pero los trabajadores siguen laborando en otro lugar, entonces ahí también se desnaturaliza el contrato por cuanto ya se cumplió la causa objetiva del contrato de trabajo. En el caso de los contratos de suplencia, si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando, en ese caso también se desnaturaliza. Ese caso que planteamos, vamos a suponer que la madre trabajadora completó sus 98 días de licencia por maternidad y al día siguiente debería reincorporarse. En consecuencia, el trabajador suplente debería dejar de laborar. Pero ¿qué pasaría si la madre trabajadora no se reincorpora y ante dicho vacío, el trabajador suplente continúa laborando? En este caso, entonces, se desnaturalizó el contrato de suplencia y se convierte en uno a plazo indeterminado. Y también se desnaturaliza cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. Cuando en realidad, pues, por ejemplo, el empleador hubiera encubierto una situación laboral bajo un contrato a plazo fijo, cuando en realidad correspondía contratar a plazo indeterminado. Entonces, amigos, son muchas las condiciones que deberemos tener en cuenta cuando se celebren los contratos sujetos a modalidad. Como ya lo hemos visto, existen situaciones en que el empleador debe evaluar cuál contrato sujeto a modalidad le corresponde emplear, cuáles son los requisitos que debe cumplir y debe tener mucho cuidado para evitar que esos contratos sujetos a modalidad no se desnaturalicen. Así que estos contratos, la verdad que deben tener bastante cuidado los empleadores, por cuanto hay bastantes situaciones que se deben cumplir y que eventualmente podrían acarrear, pues, situaciones imprevistas para los empleadores. Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema y vamos a hacer una pausa ahora y vuelvo con otro tema muy interesante. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail Fundación Proempresa EIRL @gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.